Bendiciones, querido hermano, querida hermana. Hoy quiero hablarte con el corazón en la mano, porque si estás viendo este video, es porque en lo profundo de tu alma sabes que Dios te está llamando a un cambio real, profundo, desde adentro. No se trata solo de fe, se trata de liberarte de lo que ya no viene de Dios y empezar a vivir como la persona que Él soñó cuando te creó. Hoy no solo aprenderás a soltar lo que no te edifica, sino también a desear lo correcto, como lo hacían los sabios estoicos, desde la acción y no desde la ansiedad. ¿Estás listo para caminar ligero, con propósito y de la mano del Señor? Entonces quédate conmigo, porque este mensaje puede transformar tu vida. Y si te dijera que lo que más anhela tu alma no está lejos, ni escondido, ni reservado solo para unos pocos, está más cerca de lo que crees. No necesitas señales del universo, ni fuerza de voluntad humana. Lo que necesitas es mirar al cielo y abrir tu corazón a aquel que dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo capítulo 11, versículo 28. Si alguna vez sentiste que fuiste creado para algo más, que dentro de ti hay un clamor profundo por sentido, propósito y plenitud, entonces este mensaje no es casualidad, es un llamado del cielo. No estoy aquí para motivarte un momento, estoy aquí para señalarte al Salvador eterno, el único que puede despertar tu espíritu adormecido. Porque no, estos 9 secretos no son solo ideas, sino de promesas vivas del Dios que nunca miente. ¿Estás listo para dejar de confiar en tus fuerzas y empezar a confiar en el Señor que lo puede todo? Hoy no venimos a activar un poder interior, sino a rendirnos ante el poder supremo del Espíritu Santo. Y antes de seguir, te invito a hacer algo profundo. Ve a los comentarios y escribe esta verdad que cambia vidas. Es tiempo de buscar lo que más anhelo, la presencia de Dios. Escribirlo no es un gesto vacío, es una declaración de fe. Es un testimonio de que hoy decides confiar en Cristo. Vamos a comenzar. 1. No ruegues a la suerte. Busca a Dios y camina en obediencia. El apóstol Pablo no esperaba que el destino hiciera su parte. Él sabía a quién había creído. Sabía que la fe sin obras es muerta. Cuando estuvo preso, no se quedó quejándose. Cantaba himnos. Cuando fue azotado, no maldijo. Predicaba con más poder. ¿Alguna vez sentiste que estabas esperando algo que nunca llega? Ese trabajo que no mejora, esa relación estancada, esa oportunidad que parece tan lejana. Y ahí estás, orando, sí, pero con un corazón más lleno de ansiedad que de fe. La Biblia no nos llama a pasividad, sino a acción bajo la dirección de Dios. Como dice en Santiago capítulo 1, versículo 22. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Soñar no está mal, orar no está mal, pero Dios quiere que demos pasos de fe. Pedir sin movernos en obediencia es como sembrar sin esperar cosecha, o esperar lluvia sin mirar al cielo. Quizás anhelas un cambio en tu vida. Te sientes frustrado con tu situación actual. Quieres emprender algo nuevo, servir al Señor de una forma más profunda. Pero en lugar de obedecer, solo piensas, sueñas y esperas que algo mágico pase. Déjame decirte con amor, el momento perfecto no existe. Lo que existe es el tiempo de Dios. Y ese tiempo es ahora. Es cuando tomas el teléfono para reconciliarte. Es cuando abres la Biblia y dices: hoy me alimento de tu palabra. Es cuando, con temor y temblor, obedeces lo que el Señor ya te ha dicho en lo secreto. Ahí comienza lo que muchos llaman milagro. Cuando dejas de hablar de tus deseos y comienzas a vivir bajo la voluntad del Padre. La vida no es como un mar que decide por ti. Es más bien como el llamado que Dios hizo a Noé. Construye el arca aunque no llueva. Rema aunque no veas tierra. Cree aunque no sientas. Si estás esperando que las cosas cambien,
permíteme decírtelo con todo el amor pastoral. El cambio comienza cuando tú decides caminar con Dios. El verdadero milagro no es una señal en el cielo. Es un corazón que se rinde a Cristo. Tú no eres el empujón, el Espíritu Santo lo es. Tú no eres el origen, Jesús lo es. Pero tú eres el vaso que Él puede usar si estás dispuesto. El Evangelio no vino a consentirte, vino a salvarte. Vino a despertar tu alma dormida y llenarte de una esperanza que no avergüenza. Por eso, este primer llamado es claro. No pidas a la suerte, clama al Señor. No esperes una señal, obedece su palabra. Porque cuando tú rindes tu corazón, tu mente y tus caminos al Señor, Él responde. Y no con casualidades, sino con fidelidad. Como dice Jeremías capítulo 29, versículo 13. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. 2. No desees con ansiedad, anhela con fe. Hay una gran diferencia entre desear desde un corazón tranquilo, confiado en Dios, y desear con un alma llena de ansiedad. ¿Sabes cuál es el problema de muchos hoy? Que no saben lo que necesitan verdaderamente, pero lo quieren ya. Corren detrás del éxito, del dinero, del amor humano, de la fama, sin nunca detenerse a preguntar: ¿es esto lo que el Señor quiere para mí? ¿O estoy siguiendo el ruido de este mundo? El rey David escribió en el Salmo 37, versículo 4: Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero observa el orden. Primero viene el deleite en el Señor, luego vienen las respuestas. Muchos quieren la bendición, pero no quieren al Dios que bendice. Imagina por un momento que estás en un auto con el acelerador a fondo, pero sin mapa, sin dirección, sin oración. Vas rápido, sí, pero ¿hacia dónde? Así andan muchos, saltando de meta en meta, de capricho en capricho, de afán en afán. Pero sin propósito eterno, todo deseo se convierte en ansiedad. Te dices que serás feliz cuando tengas más dinero, o cuando tus hijos cambien, o cuando la enfermedad desaparezca. Y trabajas duro, te esfuerzas, pero al final del camino sigues vacío. ¿Por qué? Porque nunca fue el dinero lo que anhelabas, era paz. Y la paz verdadera no se compra ni se trabaja. La paz es un fruto del Espíritu Santo. Gálatas capítulo 5, versículo 22. No sigas llenando tu vida de metas que no provienen del Señor. No te alimentes del deseo de otros. No vivas comparándote. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Es tiempo de que nos preguntemos con sinceridad: ¿estoy deseando lo que edifica mi alma o lo que entretiene mi ego? A veces creemos que tener más es la solución, pero el verdadero poder está en saber decir no a lo que nos aleja de la voluntad de Dios. No sacrifiques tu paz espiritual por metas vacías. No llenes tu agenda y dejes tu altar vacío. La ansiedad aparece cuando persigues cosas sin dirección divina. La calma llega cuando caminas guiado por la palabra. No se trata de soñar menos, se trata de alinear tus anhelos con el corazón de Dios. Cuando haces eso, ya no deseas desde la carencia, sino desde la fe. Y cuando confías en Él, el Señor comienza a abrir caminos donde tú solo veías desierto. Como dice Isaías capítulo 43, versículo 19: He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, ¿no la conoceréis? 3. Que tu obediencia sea más fuerte que tus excusas. El apóstol Pablo lo dijo con fuerza en 1 Corintios capítulo 9, versículo 27. Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Eso es disciplina espiritual, y eso es lo que tanto hemos perdido en esta generación. Hoy en día todo lo queremos rápido, sin esfuerzo, sin cruz. Pero lo que llega sin costo se va sin valor. Lo que realmente transforma se forja en obediencia, en fidelidad diaria, en ese caminar constante con Dios
aun cuando nadie te ve. La disciplina no es una moda, es un fruto del Espíritu. Es esa fuerza que te hace abrir la Biblia cuando tu carne quiere ver televisión. Es esa voz que te impulsa a orar cuando tu alma está cansada. Es ese amor que te lleva a servir aunque nadie lo reconozca. Y es allí, en lo secreto, donde Dios forma a sus siervos. No esperes el momento perfecto, no vendrá, porque el momento perfecto no existe. Se construye paso a paso en la obediencia. Cuando Moisés vio el mar rojo, no dijo: Señor, haz algo. Dios le dijo: extiende tu vara y marcha. La obediencia precede al milagro. Piénsalo. Te propones buscar al Señor cada mañana, pero suena la alarma y ahí aparece esa voz interior que dice: 5 minutos más, estoy cansado, ya oraré más tarde. Hermano, hermana, esa voz no viene del Espíritu, viene de tu carne. Y si cada día le das lugar a esa voz, nunca conocerás la victoria que Dios tiene preparada para ti. Pero si un día decides que tu obediencia pesa más que tu excusa, entonces todo cambia. No porque tú seas fuerte, sino porque en tu debilidad el poder de Cristo se perfecciona. Según Corintios capítulo 12, versículo 9. No necesitas suerte, necesitas estar listo para cuando Dios diga: es ahora. Porque cuando tu preparación se encuentra con su propósito, los cielos se abren. No provoques milagros desde tu esfuerzo. Camina en fe y Dios los traerá en su tiempo. Él no falla. Y su fidelidad no depende de tus méritos, sino de su amor eterno. Y estar listo no es una emoción, es una decisión diaria. No depende del clima, ni del estado de ánimo, ni de cómo amaneciste hoy. Es obediencia. Cada día que decides buscar primero el reino de Dios, estás entrenando no al universo, porque el universo no tiene voluntad propia, sino a tu corazón para responder a la voz del Señor. Y cuando un corazón se rinde al Señor día tras día, el cielo se abre. Si hoy no sientes motivación, no te preocupes. La motivación sube y baja, pero el Espíritu Santo permanece. La carne puede cansarse, pero el que espera en Jehová tendrá nuevas fuerzas. Como dice Isaías capítulo 40, versículo 31, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. No esperes a sentirte listo para obedecer. Obedece y un día mirarás atrás y verás que Dios te hizo firme como el monte de Sión. Haz esta promesa delante de Dios: que tu obediencia sea más fuerte que tus excusas, que tus actos de fe hablen más que tus deseos humanos. No para provocar al universo, sino para responder al llamado del cielo. ¿Quieres ver los anhelos profundos de tu alma hacerse realidad? Entonces deja de esperar señales externas. Provoca obediencia con pasos de fe, no con palabras vacías, sino con constancia, no con sueños idealistas, sino con la cruz a cuestas y los pies en el camino estrecho que lleva a la vida. 4. Visualiza, pero con los pies en la palabra. Sí, soñar es hermoso. Ver con los ojos del corazón lo que Dios puede hacer en tu vida es un regalo. Abraham también soñó con una tierra prometida. Moisés visualizó la liberación de su pueblo. José tuvo sueños desde joven, pero todos ellos caminaron con los pies firmes en obediencia. No se quedaron en la imaginación, actuaron en fe. El problema no está en soñar. El problema está en quedarte atrapado en el algún día. Hay quienes hablan, planean, sueñan, pero nunca dan el primer paso. Tienen la semilla en la mano, la miran, la admiran, la oran, pero no la siembran. Y si no siembras, no cosechas. La fe sin obras está muerta. Santiago capítulo 2, versículo 17. Visualizar es útil. Dios mismo nos da visiones, pero esas visiones deben llevarnos a actuar. De lo contrario se convierten en frustración. Supón que Dios puso en tu corazón
el deseo de comenzar un ministerio, una obra, un negocio para su gloria. Lo visualizas, lo anhelas, lo cuentas, pero pasan los días y no llamas, no escribes, no das ni un paso. ¿De qué sirve entonces? El apóstol Pedro no caminó sobre el agua hasta que no bajó del barco, y tú tampoco verás milagros mientras sigas soñando sin moverte. No es suficiente con imaginar, hay que obedecer. Y si no sabes por dónde empezar, haz como Samuel. Habla, Señor, que tu siervo escucha. 1 Samuel capítulo 3, versículo 10. Tener los pies en la tierra no significa que no puedas volar. Significa que sabes quién eres y quién te llamó. Y ese conocimiento, el de ser hijo de Dios, es lo que te da dirección, propósito y firmeza. Porque no se trata de esperar que las cosas pasen. Se trata de estar listo, en santidad y fidelidad, para cuando Dios diga, es ahora. Así que no dejes colgado ese llamado como un afiche en tu mente. No esperes a tenerlo todo claro. La nube no se movía cuando Israel lo entendía, todo se movía cuando Dios lo decidía. Y el pueblo seguía. Soñar sin caminar es como tener un mapa y quedarte en la casa. Pero cuando sueñas y actúas en fe, el cielo lo ve y Dios abre el mar. 5. Suelta el control, pero no la fe. Cuando entiendes que los resultados no dependen completamente de ti, cuando reconoces con humildad que muchas cosas están fuera de tus manos, entonces dejas de vivir con miedo al fracaso. Y ahí, precisamente ahí, aparece la verdadera fuerza, la fuerza que viene del Señor, no de ti mismo. El apóstol Pablo escribió en 2 Corintios, capítulo 4, versículos 8 y 9. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. ¿Por qué? Porque su esperanza no estaba en el resultado, sino en el Dios que gobierna todo resultado. Imagina que preparas con esmero una entrevista de trabajo. Te esfuerzas, estudias, oras, llegas puntual, das lo mejor, pero luego no te eligen. ¿Qué haces? ¿Te defines por ese no? ¿Dejas que esa puerta cerrada determine tu valor? No, querido hermano, querida hermana. Si diste lo mejor con un corazón recto, Dios lo vio. Y aunque el mundo no te haya aplaudido, el cielo te llama fiel. No te midas por el resultado, mídete por tu obediencia. Porque si caminaste con dignidad, si confiaste en el Señor, si sembraste en fe, entonces ya venciste. Aunque no haya aplausos, aunque no haya reconocimiento, muchos viven aferrados al resultado, olvidando que lo más valioso está en el proceso. Queremos lo perfecto, el cuerpo ideal, el matrimonio ideal, el ministerio exitoso, pero no valoramos las pequeñas victorias. El día que decidiste orar en medio del cansancio, la vez que perdonaste en silencio, la decisión de seguir aunque estabas herido. Eso es grande a los ojos de Dios. No busques que las cosas ocurran como tú quieres. Busca que ocurran como Dios lo ha determinado. Deja de pelear con la realidad. No te resignes, pero sí ríndete ante aquel que tiene el control. Entrégale cada paso, cada esfuerzo, cada intento, porque Él no desprecia el corazón contrito y humillado. Salmos capítulo 51, versículo 17. A veces vas a darlo todo y no verás lo que esperabas. Está bien, porque tu valor no está en lo que logras, sino en aquel que ya te llamó por nombre. Sigue adelante, con fe, sin rendirte, porque cada paso de obediencia, aunque no tenga recompensa terrenal, tiene una corona eterna. 6. Deja que el dolor te empuje a los brazos de Dios. Todos, en algún momento, hemos sentido un dolor más profundo de lo que imaginábamos. Una traición, una pérdida, un amor roto, un sueño que se cayó, un no cuando esperábamos un sí. Y en ese momento, todo lo que uno quiere es parar, cerrarse, esconderse del mundo.
Pero justo allí, cuando todo duele, el Evangelio nos enseña algo glorioso. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Salmos capítulo 34, versículo 18. No, hermano, hermana, sentir dolor no es fallar. Sentir es parte de ser humano. Aún nuestro Salvador lloró. Jesús lloró por la muerte de Lázaro. Jesús se angustió en Getsemaní, pero no se quedó allí. Él usó ese sufrimiento para cumplir su propósito eterno. Él tomó la cruz, la transformó en resurrección. Tu dolor no es el fin, es el lugar donde comienza una nueva fuerza. No una fuerza que nace de ti, sino de la presencia de Dios en medio de tu quebranto. Cada lágrima que derramas puede regar una semilla de transformación si la entregas a Jesús. Tal vez perdiste algo valioso, te traicionaron, te dejaron y todo en ti grita ¿por qué? Pero hoy no te defines por lo que perdiste, te defines por lo que Dios está construyendo en medio de esa herida. No te detengas, no te encierres en el pasado. Deja que ese vacío se convierta en el espacio donde Dios hace algo nuevo. Comienza a reconstruir, no desde el orgullo, sino desde la esperanza. Aprende, crece, sana, perdona, no para demostrar nada al mundo, sino porque tu identidad está en Cristo, no en tus cicatrices. Cada decepción te enseña lo que ya no quieres tolerar. Cada caída te revela dónde necesitas a Dios con más fuerza. El dolor, bien rendido al Señor, se convierte en una brújula. No solo te muestra lo que importa, sino que te lleva directo a los brazos del Padre. Porque cuando el mundo te rompe, Cristo te restaura. Yo sé que duele, sé lo que es despertar con un nudo en el alma, queriendo que todo sea distinto. Pero también sé esto: todo dolor entregado al Señor contiene una semilla de poder eterno. No necesitas tener todas las respuestas hoy. Solo necesitas levantarte, aunque sea con lágrimas, aunque sea con pasos lentos, pero sabiendo que no caminas solo. Cada no que el mundo te dio, Dios puede convertirlo en un sí que te afirma. No te quedes llorando lo que fue. Toma ese dolor, entrégalo a Jesús y sigue, porque el obstáculo no es el final, es el inicio del camino que Dios ha preparado para ti. 7. Rodéate de la paz de Dios, no del ruido del mundo. Vivimos en un mundo ruidoso, saturado de notificaciones, opiniones, urgencias, voces por todas partes, cada una diciendo algo diferente. Y en medio de ese alboroto, muchos ya no escuchan la voz más importante, la voz del Espíritu Santo. En 1 Reyes capítulo 19, cuando Elías huyó con miedo, no fue el viento fuerte, ni el terremoto, ni el fuego donde se manifestó Dios. Fue en un silbo apacible y delicado, porque la presencia de Dios no compite con el bullicio, se revela en la quietud. Y por eso necesitamos buscar momentos de calma espiritual, como buscaba Jesús cuando se apartaba, orar en soledad. No estoy hablando de convertirnos en monjes, ni de huir del mundo. Hablo de apartar un lugar sagrado en el corazón, un espacio donde puedas decir: aquí escucho al Señor. El salmista escribió en el Salmo 46, versículo 10: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Muchos hoy toman decisiones importantes sobre sus familias, sus trabajos, sus relaciones, desde la ansiedad, desde un corazón lleno de estrés, presiones, voces humanas. Pero un hijo de Dios debe preguntarse antes de actuar: ¿qué me está diciendo el Señor? ¿Qué decisión glorifica a Cristo? ¿Dónde está la paz? No solo el placer pasajero. El mayor ruido a veces no está afuera, está dentro. Culpa, temor, comparación, dudas. Pero el Espíritu Santo quiere limpiar ese cuarto interior, silenciar las voces extrañas y recordarte lo que Jesús dijo: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. Juan capítulo 14, versículo 27. ¿Estás haciendo espacio para esa paz?
¿Estás cuidando tu mente como un templo? No dejes que cualquier pensamiento entre. No permitas que las voces ajenas ahoguen tu convicción espiritual. Apaga el teléfono, apaga la televisión y dile al Señor: habla, que tu siervo escucha. No te digo que huyas del mundo, sino que te ancles al cielo. Haz de tu alma un refugio donde reine Cristo. Porque cuando la paz del Espíritu entra, lo que verdaderamente deseas comienza a alinearse con la voluntad de Dios. Y eso, hermano, hermana, no es magia, es comunión, es claridad espiritual, es andar en el Espíritu y no en la carne. 8. Vive hoy como quien ya fue transformado por Cristo. Muchos esperan sentirse listos para cambiar. Esperan tener más dinero, más energía, más tiempo, menos problemas para entonces sí hacer lo correcto. Pero el Señor no te llama a esperar la circunstancia perfecta. Él te llama hoy tal como estás. El apóstol Pablo dijo en Romanos capítulo 12, versículo 2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Quieres ser una persona de fe, de integridad, de obediencia? Entonces comienza a vivir como tal hoy mismo. No esperes sentirte santo para vivir en santidad. No esperes tener éxito para caminar con confianza, porque no se trata de lo que tienes, sino de lo que crees. Y si crees en Cristo, ya tienes en ti al que venció al mundo. Imagina que deseas cambiar de vida, servir más a Dios, restaurar una relación, comenzar un ministerio. ¿Qué te detiene? El miedo, la duda, la idea de que no eres suficiente aún. Pero Dios no espera perfección. Él honra el corazón dispuesto. Empieza hoy. Habla como quien fue perdonado. Camina como quien fue sanado. Decide como quien ya fue rescatado. Porque eso eres en Cristo. Una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. El éxito no es un lugar al que llegas, es la fidelidad diaria con la que caminas. Los hombres y mujeres de Dios no esperaron condiciones ideales. Moisés fue llamado en su debilidad. Esther actuó en medio del miedo. Pedro se lanzó al agua aunque aún dudaba. ¿Y tú? ¿Qué estás esperando? No busques orden fuera si dentro aún hay caos. El cambio real empieza en el corazón. En cómo enfrentas el día a día, con oración, con decisión, con fe. No imites al mundo, imita a Cristo, porque cada acto de obediencia hoy construye el carácter del siervo que Dios quiere usar mañana. Dios no te llama mañana, te llama hoy. El escritor de Hebreos dijo: si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hebreos capítulo 3, versículo 15. Hoy es el día de la decisión. Hoy es el día de la obediencia. Hoy es el día del nuevo comienzo. ¿Quieres ser una persona más disciplinada? Entonces no lo declares, vívelo. Levántate con propósito. Abre la Biblia. Comienza tu día con oración. No porque quieras ser fuerte, sino porque sabes que sin Dios eres débil. ¿Quieres ser más amable? Entonces permite que el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio, fluya desde ti. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Tu futuro no se construye con ilusiones, ni se alcanza con pensamientos positivos. Se construye con obediencia diaria a la voluntad de Dios. Cada decisión guiada por el Espíritu es una semilla que produce fruto a su tiempo. Cada paso que das hoy, aunque sea pequeño, te forma en la imagen de Cristo. No caigas en la trampa de pensar que necesitas llegar para empezar. Ya tienes todo lo necesario: al Espíritu Santo, la palabra de Dios y la gracia que te sostiene. Empieza a actuar desde la identidad que tienes en Jesús, no desde la que el mundo te asigna. Y cuando enfrentes pensamientos confusos, recuerda esto: no es lo que sucede lo que nos destruye.
sino cómo respondemos a ello. Como dijo Pablo en Filipenses capítulo 4, versículo 8, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, en esto pensad. Entrena tu mente en la verdad de Dios y verás transformación en tu caminar. 9. No esperes más. Sé quién Dios ya dijo que eres. ¿Cuántas veces hemos dicho, cuando esto suceda, seré feliz? Cuando tenga salud, cuando mis hijos cambien, cuando llegue ese trabajo. Pero el gozo verdadero no espera circunstancias. El gozo del Señor es tu fuerza. Nehemías capítulo 8, versículo 10. Y ese gozo puedes tenerlo ahora mismo. La fe no se basa en lo que ves, sino en lo que crees. No sigas esperando que algo externo cambie para comenzar a vivir como hijo de Dios. Tú ya fuiste llamado, escogido, redimido por la sangre del Cordero. Ya tienes lo más valioso, una nueva vida en Cristo. El mundo dice que la transformación comienza dentro, pero nosotros sabemos que comienza en lo alto, en el trono de la gracia. El verdadero imán de tu vida no es un principio universal, es el Espíritu Santo que mora en ti. Y si deseas paz, comienza buscando al príncipe de paz. Si deseas amor, comienza amando como Él te amó. Si anhelas propósito, comienza sirviendo con lo que tienes. No necesitas tener más dinero para vivir con dignidad. No necesitas una pareja perfecta para amar. No necesitas ser exitoso para caminar con confianza. Todo eso ya lo tienes en Cristo Jesús. El reflejo más poderoso que puedes proyectar al mundo es una vida rendida al Evangelio. Imagina que buscas estabilidad, dirección, plenitud y piensas, cuando logre esto todo encajará. Pero escúchame bien, ya todo encajó en la cruz. Lo que deseas, la aceptación, la plenitud, la esperanza, ya fue comprado con sangre. No es un espejo lo que debes mirar, es la palabra. Ella te dirá quién eres, no lo que el mundo dice, no lo que tú crees, lo que Dios ha declarado sobre ti. Porque cuando comienzas a vivir desde esa identidad, entonces el mundo espiritual responde, no con casualidades, sino con frutos, no con magia, sino con gracia. Así que hoy te digo esto con todo el amor pastoral: no esperes más. Si anhelas una vida nueva, empieza a vivirla hoy. Que hay que actuar con propósito, con disciplina, como los hombres y mujeres de fe que se levantan cada día creyendo que Dios camina con ellos. Pero déjame decirte algo más profundo. No podrás avanzar si sigues cargando con relaciones, pensamientos o miedos que no provienen del Espíritu Santo. Por eso, ahora vamos a entrar en la segunda parte de este mensaje. Cómo soltar en silencio y con valentía todo lo que te ata y no te deja seguir el plan que Dios tiene para ti. Como dice Hebreos capítulo 12, versículo 1. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Escuchaste eso? Todo peso. No solo lo que es pecado, también lo que estorba, aunque parezca inofensivo. Porque hay cosas que no son malas, pero sí son cargas innecesarias. No necesitas hacer un espectáculo. No tienes que esperar la aprobación de nadie. Solo necesitas obedecer al Señor en silencio y comenzar a soltar. Porque la vida, hermano, hermana, es demasiado corta para vivir atrapado en las expectativas de otros, en recuerdos del ayer o en patrones que Dios ya te dijo que dejes atrás. Antes de enseñarte lo que debemos soltar, quiero que escuches una historia que ilustra con profundidad este principio. En un pequeño pueblo junto al mar vivía una joven pescadora llamada Elena. Era valiente, hábil y muy respetada. Pero con los años había llenado su bote con redes rotas, cuerdas desgastadas y herramientas que ya no usaba. No por necesidad, sino por costumbre. Un día, una tormenta terrible sacudió el océano.
Las olas golpeaban con furia y Helena luchaba por mantener el control de su embarcación. Pero no solo las olas eran el problema, era el peso innecesario que cargaba, su propio pasado, su propio desorden. Entonces tomó una decisión radical. Empezó a lanzar al mar todo lo que no servía. Primero las redes viejas, luego las cuerdas rotas, incluso objetos personales que amaba, pero que solo ocupaban lugar. Y cuanto más soltaba, más ligera se volvía su barca, más ágil su respuesta, más esperanza en su alma. Al regresar al puerto, exhausta pero viva, sus compañeros le preguntaron: ¿cómo lograste sobrevivir a la tormenta? Y ella respondió con sabiduría: a veces no es la tormenta la que te hunde, es el peso que tú mismo te niegas a soltar. Hermano, hermana, esa es también tu historia y la mía. Hay cosas que no son parte del diseño de Dios para tu vida, y mientras las retengas, no podrás navegar con libertad en su propósito. Hoy te invito a comenzar un viaje de liberación, no emocional, espiritual, no por impulso, sino por obediencia. Vamos a identificar 10 cosas que debes soltar para caminar más ligero, más fiel, más cerca de Cristo. No lo haremos gritando, lo haremos en oración, en silencio, como Helena, en medio de la tormenta. Y escucha esto con atención. Lo que decides dejar atrás dice más de ti que todo lo que insistes en retener. Porque cuando sueltas lo viejo, abres espacio para lo nuevo que Dios tiene preparado. ¿Estás listo para comenzar de verdad? 1. El miedo a la opinión de los demás. Un yugo que debes soltar en silencio. Quiero comenzar preguntándote algo con todo el amor de un pastor. ¿Cuántas decisiones has tomado en tu vida no porque el Señor te las mandó, sino porque temías lo que otros pensarían de ti? ¿Cuántas veces te callaste, diste marcha atrás, fingiste una sonrisa solo para no incomodar, para encajar, para agradar? El miedo al juicio de los demás es uno de los yugos más silenciosos, más comunes y más destructivos. Es como una cadena invisible al alma. Te impide orar en voz alta, te impide predicar a tu vecino, te impide servir donde Dios te llamó, todo por temor a un qué dirán. Y muchos de los que tememos ni siquiera nos están mirando. El apóstol Pablo lo dijo sin rodeos en Gálatas, capítulo 1, versículo 10. ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Lo ves? No puedes vivir para los aplausos del mundo y servir fielmente al Rey de Reyes al mismo tiempo. Tienes que escoger. Muchos vivimos como si estuviéramos sobre un escenario, adaptando nuestra manera de hablar, de vestir, de actuar para no ofender, para no sobresalir, para no ser señalados. Pero te digo con la autoridad del cielo, Dios no te creó para vivir escondido detrás de máscaras sociales. Te formó a su imagen, te llamó por nombre. Y Él no te quiere atrapado en la prisión del qué dirán. Sí, a veces el miedo se disfraza de prudencia. Dices, no es el momento, quizás no soy lo suficientemente bueno, no quiero parecer fanático. Pero lo que hay detrás de esas palabras no es sabiduría, es cobardía espiritual, es temor al juicio humano. Y escúchame bien, hermano, hermana, cada vez que tomas una decisión solo para complacer a los demás, estás ignorando la voz del Espíritu Santo. Cada vez que vives bajo la sombra del juicio ajeno, estás perdiendo un poco de la persona que Dios soñó que fueras. Es una muerte lenta, una renuncia silenciosa a tu identidad en Cristo. ¿Quieres empezar a romper ese yugo? No hace falta que hagas ruido. Hazlo en silencio. Deja de aceptar invitaciones que te arrastran a donde no debes estar. Apártate de las conversaciones vacías. Libérate de la necesidad de aprobación, no como un rebelde, sino como un redimido. Jesús nunca fue esclavo de la opinión pública. Cuando todos querían hacerlo rey, Él se apartó.
Cuando lo criticaron por comer con pecadores, siguió comiendo con ellos, porque su propósito no dependía del aplauso, dependía del Padre. ¿Y sabes qué dijo él? El que me sirve, sígame, y mi Padre le honrará. Juan capítulo 12, versículo 26. La verdadera libertad no comienza cuando todo el mundo te aplaude. Comienza cuando decides caminar con Cristo, aunque te miren raro. Cuando haces lo correcto aunque duela. Cuando te atreves a ser fiel aunque te critiquen. Hoy te invito a soltar este miedo, no a gritos, no con escándalos. Hazlo como Helena en la historia. En medio de la tormenta, empieza a lanzar por la borda todo lo que no viene del cielo. Deshazte de ese peso. Deja de vivir para ellos y empieza a vivir para Él. Porque al final del día no rendiremos cuentas ante las redes sociales, ni ante nuestra familia, ni ante la cultura. Rendiremos cuentas delante del trono de Dios. Y allí, lo único que importará no es lo que pensaron de ti, sino lo que hiciste con lo que Él te pidió. 2. Las relaciones tóxicas. Soltar en silencio lo que no viene de Dios. Hay una frase popular que dice: no hay peor ciego que el que no quiere ver. Pero yo te digo hoy, con el corazón en la mano, no hay peor carga que la de un alma que sabe lo que le hace daño y aún así lo permite quedarse. Y muchas veces esa carga viene en forma de personas. Relaciones que ya no dan fruto, vínculos que apagan la fe, conversaciones que contaminan el espíritu. Y no estoy hablando solo de relaciones sentimentales. Hablo de familiares que solo siembran crítica, amigos que drenan tu paz, compañeros de trabajo que alimentan la envidia, la murmuración, la queja constante. Relaciones que no te empujan hacia Dios, sino que te empujan lejos de su propósito. Pero escucha esto: Dios no te llamó a sostener lo que Él no te pidió cargar. En 2 Corintios capítulo 6, versículo 14, la palabra nos advierte: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Y ese yugo desigual no es solo para el matrimonio, también se aplica a cualquier relación que pone tu obediencia en conflicto con tu paz interior. ¿Y sabes qué es lo más triste? Que muchas veces nadie nos obliga a mantener esas relaciones, pero ahí seguimos, tolerando, desgastándonos, como si dejar ir a alguien fuera pecado, como si decir basta fuera señal de falta de amor. Pero hermano, hermana, a veces el mayor acto de amor propio es alejarse en silencio de lo que ya no es voluntad de Dios. Y quiero que lo escuches bien. Esto no se trata de venganza, no se trata de creerse mejor, no se trata de juzgar, se trata de reconocer que estás perdiendo energía, tiempo y hasta tu gozo en relaciones que el Espíritu Santo ya te pidió soltar. Hay personas que, aunque parezcan cercanas, te dejan vacío. No porque sean malas, sino porque no son parte del diseño de Dios para esta etapa de tu vida. Y tú lo sabes, lo sientes. Cada vez que hablas con ellas, sales más cansado que edificado. Cada vez que estás cerca, tu fe se apaga un poco más. Ahí es donde entra la obediencia silenciosa. No hace falta un discurso. No necesitas anunciar tu distancia. Solo comienza a cuidar tu jardín espiritual. Empieza a dejar de buscar esa conversación. Reduce el contacto. Guarda silencio. Y poco a poco verás cómo regresa la paz. Porque donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. 2 Corintios capítulo 3, versículo 17. No se trata de hacer ruido, se trata de hacer limpieza. Jesús mismo, cuando enviaba a sus discípulos, les dijo: y si en alguna casa no os reciben, salid de aquella casa y sacudid el polvo de vuestros pies. Mateo capítulo 10, versículo 14. ¿Lo ves? Él no les dijo que discutieran, les dijo que se fueran en paz, en obediencia, en santidad. Tal vez tú también necesitas sacudirte el polvo, no para despreciar, sino para sanar, no para alejarte por orgullo, sino para acercarte más a Cristo. Y mira,
A veces el amor propio no es gritar, ya basta. Es susurrarlo entre lágrimas, es decirlo en oración, es tomar distancia con dignidad, es decirle a Dios, Padre, ayúdame a soltar lo que ya no viene de ti. No te sientas culpable. Algunas personas son como el viento, las sientes, te rozan, pero no están hechas para quedarse. Y cuando aprendes a dejarlas ir, sin rencor, sin resentimiento, el alma se aligera y la voz de Dios se hace más clara. Así que hoy, en el nombre de Jesús, empieza a soltar lo que te desconecta de su paz. No lo hagas con odio, hazlo con esperanza, porque lo que viene de Dios siempre suma, siempre edifica, siempre produce fruto. Y recuerda, no estás hecho para arrastrar cargas ajenas, estás hecho para caminar en libertad. Y si esa libertad duele al principio, después te sanará como solo el Espíritu puede hacerlo. 3. Los hábitos destructivos. El goteo invisible que apaga la vida del alma. Hay pecados que gritan, pero hay hábitos que susurran. Y esos son los más peligrosos. No porque hagan escándalo, sino porque erosionan tu vida espiritual poco a poco, día tras día, sin que lo notes. Sí, estoy hablando de esos hábitos inofensivos que tú mismo sabes que no te están llevando a la santidad. Cosas pequeñas, repetidas, permitidas, que con el tiempo te alejan de la presencia de Dios. Y no hace falta que sean pecados escandalosos. A veces es simplemente la falta de dominio propio en las mañanas. Tomas el teléfono antes de orar, abres las redes antes de abrir la Biblia, alimentas tu mente con voces humanas antes de alimentarla con la palabra eterna. Y eso, amado hermano, hermana, ya es una pérdida peligrosa del enfoque espiritual. Es ese café que no necesitabas, es esa conversación con tono de crítica, esa serie que no edifica, esa excusa disfrazada de descanso, es ese mañana empiezo que suena tan piadoso, pero es pura procrastinación del alma. Y tú lo sabes, porque después de hacerlo no sientes gozo, sientes vacío. Y lo peor, lo repites mañana. Pero aquí está la verdad que pocos quieren enfrentar. No son las grandes crisis las que debilitan nuestra fe, son los pequeños hábitos diarios que toleramos sin resistencia. Y tal vez ahora me digas, pastor, yo lo he intentado, me lo he prometido 1000 veces y caigo otra vez. Entonces escúchame, no necesitas prometer más, necesitas comenzar en silencio. No anuncies tu cambio, no hagas publicaciones, no declares en voz alta lo que aún no has obedecido en lo íntimo. Empieza como empieza el verdadero cambio, en el corazón rendido, en la decisión humilde, en el instante preciso. Cuando vayas a tomar tu tercera taza de café, detente y ora, Señor, dame dominio propio. Cuando tu mano busque el teléfono, deténla y di, voy a buscarte primero a ti. Cuando estés por decir esa palabra innecesaria, haz silencio, respira y dale espacio al Espíritu Santo para intervenir. Las grandes transformaciones no siempre llegan con rayos y truenos. A veces llegan como el rocío de la mañana, como una gota que pule en lugar de desgastar. La Biblia dice en Proverbios capítulo 4, versículo 23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y yo te pregunto hoy, ¿qué hábitos están manando de tu corazón? ¿Estás sembrando fidelidad o distracción? ¿Santificación o autosatisfacción? No se trata de perfección. Todos tenemos luchas, pero no uses eso como excusa para no avanzar. Usa esa conciencia para empezar hoy mismo con pasos pequeños, con actos de obediencia en lo secreto. Porque lo que ahora parece insignificante, ese instante donde eliges no repetir lo de siempre, es en realidad una gran victoria espiritual. Y puede que nadie lo vea, pero el cielo lo celebra. Y si hoy sientes que no avanzas, que no cambias, recuerda esto: una semilla sembrada en tierra buena
puede pasar desapercibida por meses hasta que un día, sin hacer ruido, rompe la tierra y se levanta hacia el cielo. Así son los hábitos santos, así es la obediencia constante, así crece el fruto del Espíritu en ti. Entonces, ¿qué debes hacer? Elimina en silencio, no lo grites, no lo postees, solo deja de alimentar lo que no edifica. Poco a poco, paso a paso. Porque cuando caminas con el Espíritu, el cambio no hace ruido, el cambio da fruto. 4. El deseo de controlarlo todo. Una carga que no fuiste llamado a llevar. Déjame preguntarte algo, con toda la ternura de un pastor. ¿Alguna vez has sentido que si no controlas cada detalle de tu vida, todo se vendrá abajo? ¿Has vivido con ese temor constante de que si tú no estás encima de todo, de tus hijos, de tu salud, de tus finanzas, de tu iglesia, algo saldrá mal? Si tu respuesta es sí, no estás solo, porque ese deseo de controlarlo todo no es nuevo. Viene desde el Edén, desde que el ser humano quiso ser como Dios y tomar el conocimiento y el control en sus propias manos. Pero escúchame bien, tú no fuiste creado para controlar todo. Fuiste creado para confiar en aquel que lo controla todo. Jesús lo dijo claro en Mateo capítulo 6, versículo 34. No os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Y sin embargo, ¿qué hacemos? Nos afanamos, nos angustiamos, intentamos prever cada detalle, cada reacción, cada resultado. Nos volvemos esclavos de la planificación y prisioneros del miedo. Y cuanto más control queremos ejercer, más ansiedad sentimos. ¿Por qué? Porque el alma no fue diseñada para cargar con lo incontrolable. Es como llevar una mochila al hombro, y cada vez que intentas controlar algo que no te corresponde, el comportamiento de tu hijo, el corazón de tu cónyuge, la economía del país, las decisiones de otros, estás metiendo una piedra más en esa mochila, y al principio no pesa, pero con los años te aplasta. ¿Y sabes qué es lo más triste? Que mientras intentas controlar todo, estás dejando de disfrutar lo que sí puedes vivir plenamente: tu presente, tu comunión con Dios, tu capacidad de amar sin condiciones. Yo mismo lo he vivido. He intentado anticipar cada qué pasaría si. Me he desvelado pensando en lo que podría salir mal. He llevado planes de contingencia en la mente, como si fuera mi deber salvar al mundo. Pero llegó un momento en que el Señor me habló al corazón y me dijo: ¿por qué estás luchando por tener en tus manos lo que solo yo puedo sostener con las mías? Hermano, hermana, eso me quebrantó. Y quizá tú también necesitas escuchar lo mismo hoy. Soltar no es rendirse, es confiar. Soltar no es debilidad, es obediencia. Soltar no es irresponsabilidad, es reconocer que tú no eres Dios. El apóstol Pedro escribió en 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Lo ves? El cuidado no es tuyo, es de Él. Y cuando entiendes eso, respiras diferente. Vives más liviano, duermes más tranquilo. No te estoy diciendo que dejes de planear. No te estoy animando a vivir con desorden. Lo que te estoy diciendo con amor pastoral es que liberes esa necesidad enfermiza de que todo dependa de ti. ¿Quieres una señal de sanidad espiritual? Aquí la tienes. Cuando te atreves a decir: Señor, esto no lo entiendo, no lo controlo, no puedo cambiarlo, pero te lo entrego. Y lo dejas sin volver a tomarlo por la fuerza. El control absoluto es una ilusión, pero la paz verdadera es una promesa. Y viene cuando sueltas lo que no depende de ti y te aferras a lo que sí. Tu fe, tu obediencia, tu confianza en el Padre. Así que elimina en silencio ese impulso de querer tenerlo todo bajo tu pulgar. No hace falta gritar:
ya no controlo nada. Solo comienza a vivir con más fe y menos obsesión. Porque como dijo un sabio creyente, a veces soltar es la forma más poderosa de tomar el verdadero control, cuando ese control lo tiene Dios. 5. Las expectativas irreales. El peso que el Padre nunca quiso que llevaras. Quiero comenzar esta parte mirándote a los ojos del corazón y preguntándote, ¿cuántas veces te has sentido agotado por intentar ser quien nunca fuiste llamado a ser? ¿Cuántas veces te has exigido ser perfecto, no porque Dios te lo pidiera, sino porque tú o alguien más te impuso esa carga? Hermano, hermana, la perfección es un yugo cuando no nace de la gracia. Y ese yugo silencioso muchas veces viene envuelto en frases bien intencionadas. Debes ser el mejor, debes ser fuerte, debes hacerlo todo bien. Y tú lo creíste, lo cargaste, lo aceptaste como parte de tu identidad. Pero escúchame, esa no es la voz de Dios. Dios no te creó para ser perfecto, te creó para ser fiel. Y la fidelidad no siempre luce impecable. A veces luce cansada, llorando en secreto, levantándose después de caer, pero es fiel. El apóstol Pablo lo entendió cuando dijo en 2 Corintios capítulo 12, versículo 9, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¡Qué verdad tan gloriosa! No necesitas aparentar ser fuerte, necesitas rendirte ante el fuerte. Y mientras el mundo te exige perfección, Dios te extiende gracia. A lo largo de la vida, vamos aceptando expectativas ajenas como si fueran mandamientos divinos. El mejor hijo, la esposa ejemplar, el creyente intachable, el trabajador perfecto. Pero muchas de esas expectativas no vinieron del cielo, vinieron de la cultura, de la comparación, de la necesidad humana de ser aprobado. Y ahí estás tú, corriendo una carrera con una mochila llena de piedras que no escogiste. Piedras con nombres como no decepcionar, no fallar, no mostrar debilidad. Y aunque llegas a la meta, llegas agotado, con el alma hecha trizas. ¿De qué sirve? Jesús dijo en Mateo, capítulo 11, versículo 28, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Escuchaste eso? Él no dijo, los que tienen todo bajo control. Dijo, los que están cansados. Porque el descanso no es para los perfectos, es para los que se rinden. Hoy quiero invitarte a hacer algo muy práctico, como limpiar un armario lleno de ropa vieja. Mira dentro de ti, revisa las expectativas que cargas. ¿Realmente vienen de Dios? ¿O son prendas que alguien te puso y tú aceptaste por miedo a quedar mal? Tal vez es hora de soltar, no todo, pero sí lo que ya no te pertenece. Y no lo hagas con rabia, hazlo en silencio. Cambia frases como tengo que hacerlo perfecto por voy a hacer lo mejor que pueda en el nombre del Señor. Cambia pensamientos como si no soy el mejor, no valgo, por soy amado tal como soy porque pertenezco a Cristo. Y un consejo pastoral muy práctico, no cuentes todo. Cuanto menos ruido haces con tus planes, menos expectativas generan los demás. El Señor también hizo muchos milagros en secreto. Él no necesitaba el aplauso, solo la obediencia. Soltar expectativas no es rendirse, es sabiduría. Y mientras menos esperes de ti mismo, más espacio dejas para que el Espíritu obre en ti. Recuerda esto, la perfección agota, la gracia libera. Y tú fuiste llamado no a impresionar, sino a perseverar. 6. La necesidad de tener siempre la razón. Soltar la batalla que Dios nunca te pidió pelear. Déjame decirlo con franqueza pastoral, hay algo más agotador que tener enemigos, y es pelear batallas que tú mismo provocas solo para demostrar que tienes razón. Sí lo sé, nos han entrenado para ganar argumentos, en casa, en redes sociales, en la iglesia, en la familia,
en la política. Nos han dicho que equivocarse es debilidad, que ceder es perder, que tener la última palabra es señal de autoridad. Pero lo que nadie te dijo es que esa necesidad constante de tener razón te está robando la paz. Y no solo con los demás, sino contigo mismo. Cada vez que discutes para probar tu punto, cada vez que interrumpes para corregir, cada vez que necesitas tener la última palabra, estás cargando una piedra más. Y lo peor, una piedra que el Señor nunca te pidió cargar. Jesús, siendo el Verbo, la palabra eterna, la verdad encarnada, muchas veces guardó silencio. Cuando fue acusado falsamente, no se defendió. Cuando fue provocado, no respondió con ira, porque Él no vino a ganar debates, vino a ganar corazones. El apóstol Pablo nos dio una lección clara en Filipenses capítulo 2, versículos 3 al 5. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo haya. Pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Lo ves? No estás llamado a ser el más sabio en la sala. Estás llamado a ser el más humilde en el espíritu. Tal vez piensas, pero si no corrijo, ¿quién lo hará? El Espíritu Santo lo hará. No necesitas defender la verdad con ansiedad. La verdad se defiende sola cuando la vives con mansedumbre. Yo también he sentido esa urgencia de corregirlo todo. Esa incomodidad cuando alguien dice algo incorrecto. Esa necesidad de demostrar que sé más. Pero un día, el Señor me habló en lo íntimo y me dijo, ¿qué prefieres? ¿Tener razón o tener paz? Y desde ese día empecé a soltar, a callar cuando antes debatía, a escuchar, no para refutar, sino para entender, a aceptar que no tengo que opinar sobre todo, y sobre todo, aprendí a valorar el silencio, porque el silencio guiado por el Espíritu es más sabio que 1000 palabras nacidas del ego. La próxima vez que sientas esa urgencia de imponer tu punto de vista, respira hondo, ora y suelta el bolígrafo invisible que llevas apretado entre los dedos del alma. Cuando lo hagas, sentirás alivio, paz, libertad. Recuerda, ganar una discusión no es lo mismo que tener la razón, y tener razón no es lo mismo que tener paz con Dios. Como escribió el sabio Salomón en Proverbios capítulo 17, versículo 14. El comienzo de la contienda es como soltar las aguas. Deja pues la disputa antes de que se enrede. Y como nos enseña Cristo, el verdadero conocimiento no está en ganar todas las batallas, sino en saber cuándo no pelear. 7. El ruido digital. Aprender a hacer silencio para oír la voz de Dios. Hermano, hermana, ¿te has dado cuenta de cómo vivimos hoy rodeados de un ruido invisible? No me refiero al tráfico o al perro del vecino, sino a ese otro ruido, más sutil pero más persistente, el que vive en tu bolsillo, en tus manos, en tus ojos. Las redes sociales, los mensajes, las notificaciones que no paran, los videos cortos que te consumen minutos y alma. Parece como si todo en esta era estuviera diseñado para distraerte, para mantenerte en alerta permanente, para evitar que escuches no lo que dice el mundo, sino lo que Dios quiere susurrarte en el corazón. Y tú, sin darte cuenta, piensas que tienes el control porque eliges qué aplicación abrir, pero en realidad el caos digital es el que te controla. Vivimos tiempos donde el silencio es un lujo espiritual, pero ese lujo no es inalcanzable, es cuestión de decisión, de obediencia. Lo primero que debemos hacer es identificar qué nos está robando la atención, porque hay cosas que el creyente debe eliminar en silencio de su vida. No con escándalo, no con juicios, sino como quien limpia el altar interior. Y sí, se puede hacer, pero no se trata de cerrar una aplicación y ya está. Eso es como tratar de apagar un incendio con un pañuelo mojado. Se necesita ser radical,
como Jesús fue cuando entró al templo y limpió lo que no pertenecía allí. ¿Qué deberías eliminar en silencio? Comencemos por las redes sociales. Sí, sé que suena a cliché, pero es una verdad que no podemos ignorar. Cuanto más cuentas sigues, más voces compiten con la voz del Espíritu. No te digo que te desconectes por completo, pero te pregunto, con amor, ¿realmente necesitas saber lo que hizo la sobrina del vecino del pastor? Elimina sin piedad lo que no edifica. Haz una limpieza digital como quien ordena su casa antes de recibir al rey. Luego, las notificaciones. Cada vibración, cada alerta que aparece en tu pantalla es una interrupción. ¿Por qué permitir que algo sin valor interrumpa tu comunión con Dios? Desactiva todo lo que no sea esencial. Al principio sentirás una ansiedad falsa, como si te estuvieras perdiendo algo. Pero después, cuando empieces a experimentar lo que es estar presente, enfocado, en paz, sabrás que hiciste lo correcto. Hablemos también del miedo a perderte algo, eso que hoy llaman FOMO. Vivimos con la sensación de que si no estamos conectados, no existimos. Pero el Espíritu Santo no se mueve por likes, no se manifiesta en trending topics. Él se revela en lo secreto, en lo íntimo, en lo quieto. Lo que de verdad importa está en tu hogar, en tus hijos, en la palabra, en la oración. Y ese tesoro muchas veces pasa desapercibido por estar viendo el último video viral. Una vez que eliminas ese ruido innecesario, algo sagrado sucede. Comienzas a escuchar de nuevo. Escuchas a Dios, escuchas a tu alma, escuchas lo que de verdad necesitas. El silencio digital no es una desconexión tecnológica, es una reconexión espiritual. Y aquí es donde la palabra nos habla con poder. Salmo 46:10 dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. No dice estad informados, no dice estad actualizados, dice quietos. Porque el conocimiento de Dios no llega en medio del ruido, sino en medio del recogimiento. Así que mi consejo pastoral es este: elige el silencio, no como una ausencia de ruido, sino como una presencia consciente del Espíritu. Haz espacio en tu día para no mirar una pantalla. Haz espacio para orar sin distracción. Haz espacio para simplemente estar con Dios. Porque en esta era saturada de voces, el verdadero lujo es escuchar la voz del cielo. No necesitas apagar el mundo, solo necesitas dejar de amplificarlo. Como dice la palabra de Dios, la paz no viene cuando el ruido se apaga, sino cuando tú decides escuchar a aquel que habita en lo secreto. 8. Los pensamientos negativos. Derribar en silencio la fortaleza del alma. Hermano, hermana, ¿alguna vez has sentido que los pensamientos negativos llegan sin avisar, como huéspedes indeseados que se instalan en tu mente y no se van? Al principio parecen inofensivos, apenas un susurro, pero con el tiempo, sin darte cuenta, se convierten en la voz dominante dentro de ti. Lo más grave no es que lleguen, sino que tú mismo muchas veces les entregas las llaves. No porque quieras, sino porque has creído la mentira de que son parte de ti. Pero hoy vengo a decirte una verdad que puede cambiarlo todo. Puedes cambiar la cerradura. Esos pensamientos no son la voz de Dios, son patrones destructivos que deforman tu identidad y sabotean tu obediencia. Seguro te has sorprendido diciéndote a ti mismo: no valgo la pena, siempre fracaso, esto no tiene arreglo. Y cuando esos pensamientos se repiten lo suficiente, se sienten reales, tan reales como el dolor, tan sólidos como las cadenas. Pero ¿sabes qué? No son la verdad, porque la verdad, la que liberta, dice en 2 Corintios capítulo 10 versículo 5, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. No dice que ignores tus pensamientos, dice que los captures, los confrontes con la palabra y los sujetes
al señorío de Jesús. Eso es guerra espiritual. Eso es renovación de la mente. Los pensamientos negativos son como semillas envenenadas. Si las riegas con atención, darán fruto y no será bueno. Pero si decides, en silencio, dejar de nutrirlos, dejarán de crecer. No necesitas hacer escándalo. No tienes que gritarles que se vayan. Solo deja de alimentarlos. Reconócelos, cuestiónalos y reemplázalos. Cada vez que pienses, todo me sale mal, pregúntate, ¿eso es verdad? ¿O es una exageración nacida del miedo? Y si algo falló, ¿acaso Dios no sigue en el trono? Como dice Romanos capítulo 8, versículo 28. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No algunas, todas. Y aquí entra otro principio importante, el desapego espiritual. No todo lo que pasa por tu mente merece quedarse. No eres tus pensamientos. Tú eres hijo, hija del Altísimo. Y como tal, tienes autoridad para decirle a ese pensamiento, tú no gobiernas aquí. Mi mente le pertenece a Cristo. Claro que esto toma tiempo. Claro que requiere práctica. Pero como dice Filipenses capítulo 4, versículo 8, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, en esto pensad, en esto. No en lo que te derrumba, no en lo que te acusa, en lo que edifica. Así que empieza hoy, en silencio, a eliminar esos pensamientos que no te construyen. No necesitas que todos lo sepan, solo necesitas empezar a elegir que sí dejas entrar y que no. Porque lo que piensas moldea lo que haces, y lo que haces define quién eres. Recuerda esto, con todo el amor de un pastor, tus pensamientos no son hechos, pero si los crees, se convierten en tu realidad. Y Dios quiere renovar esa realidad con su palabra, su verdad y su paz que sobrepasa todo entendimiento. 9. El desorden físico y mental, el silencio que ordena el alma. Hermano, hermana, ¿alguna vez te has levantado con una sensación de peso en el pecho sin saber exactamente por qué? Miras a tu alrededor y ves tu casa llena de cosas fuera de lugar, ropa sobre la silla, papeles acumulados, cajones que ya ni abren, y de repente comprendes que ese caos externo no es más que un reflejo del desorden que también llevas dentro. Porque aunque no lo parezca, el desorden físico y el desorden mental están profundamente conectados. Dios no nos diseñó para vivir en medio de la confusión. Desde el principio, Él puso orden en el caos, y la tierra estaba desordenada y vacía, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Génesis 1, 2, 3. Si Él puso orden en el universo, ¿cómo no va a querer poner orden en tu mente, en tu hogar, en tu alma? Los estoicos decían que la clave está en enfocarse en lo esencial. Pero mucho antes de ellos, la Escritura ya nos llamaba a hacer lo mismo. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Colosenses 3:2. El desorden es justo lo contrario. Es lo superfluo que invade, lo que ocupa espacio sin propósito. Cada objeto fuera de lugar, cada pendiente que no has resuelto, cada rincón donde se acumulan cosas sin sentido, también acumulan ansiedad. No es solo polvo, es peso. Y lo mismo sucede con tu mente. A veces guardamos pensamientos inútiles, miedos viejos, culpas ya perdonadas por Dios, pero no por nosotros. Son como objetos rotos que no usas, pero te niegas a soltar. ¿Por qué? Porque el alma también se apega a lo innecesario. Y por eso hoy te invito a hacer algo sencillo, espiritual y poderoso. Elimina en silencio lo que no necesitas, no con escándalo, no con desesperación. Solo empieza por observar. Mira tu entorno y pregúntate, ¿realmente esto aporta algo a mi vida? Si no lo usas, si no edifica, si solo está ahí por costumbre, es tiempo de dejarlo ir. Y haz lo mismo con tus pensamientos. Pregúntate, ¿este pensamiento me lleva a la paz de Cristo o me aleja de ella? Si te drenas y te divides y no es verdad,
si no es puro, si no es amable, no viene de Dios. Como dice Filipenses 4:8, en esto pensad. Y si no entra ahí, suéltalo. Tal vez necesitas dejar ir ese proyecto que ya no te motiva, esa relación que solo te confunde, esa voz interna que te recuerda tus errores como si la gracia no existiera. No lo hagas con drama. No necesitas explicárselo a nadie. Hazlo como cuando limpias un cajón viejo y sin darte cuenta respiras mejor. Cada cosa que sueltas es una preocupación menos. Cada rincón que ordenas es un poco más de paz recuperada. Los hijos de Dios no fueron creados para vivir en laberintos, sino para caminar en libertad. Y esa libertad comienza cuando decides eliminar lo que estorba el camino. Lo verás claro. Cuando pongas orden en lo visible, también vendrá claridad a lo invisible. Cuando te atrevas a decir, esto ya no lo necesito, descubrirás que la salida siempre estuvo ahí. Solo que no la veías por todo lo que te sobraba. Hazlo en silencio, pero hazlo. Tu mente y tu espíritu te lo agradecerán. Porque como decía Nelson Mandela, y confirma la escritura, cuando el ruido se calla, lo esencial se escucha mejor. Y lo esencial es Dios. 10. Las comparaciones innecesarias. Cuando dejas de mirar a los lados y empiezas a mirar al cielo. Hermano, hermana, ¿alguna vez te has sorprendido comparándote con los demás? No lo niegues, todos lo hacemos. Pero la pregunta no es si lo hacemos, sino si eso sirve de algo. ¿Qué ganas con mirar el avance de otro y usarlo como vara para medir tu valor? Es como correr una carrera donde los demás ni saben que compiten contigo. Y mientras ellos siguen su camino, tú estás ahí, agotado, frustrado, midiendo tus pasos según los de ellos. ¿Sabes cuál es el problema de las comparaciones? Que no te dejan avanzar con gozo. Te roban la paz, te distraen del llamado que Dios te dio a ti. No a ellos, a ti. Compararte con otros es como intentar adorar al Señor usando la voz de otra persona. Puede sonar fuerte, pero es una forma sutil de infidelidad a lo que Dios puso en ti. Tienes tu propia melodía, tu propio ritmo, tu propio propósito. Pero cuando te obsesionas con seguir la partitura de otro, pierdes la tuya. Y lo más triste es que cada comparación mina tu identidad en Cristo. Te despiertas sintiendo que no eres lo suficientemente exitoso, lo suficientemente espiritual, lo suficientemente amado. Pero ¿de dónde vienen esos pensamientos? No vienen del cielo, porque Dios nunca te llamó a ser el reflejo de tu hermano, sino el reflejo de su Hijo. La Biblia dice en Gálatas capítulo 6, versículo 4. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de orgullo solo respecto de sí mismo, y no en comparación con otro. La vida no es una carrera de velocidad, es una travesía espiritual. Tú decides el ritmo, las pausas, el rumbo, con el espíritu como tu brújula. Pero si estás demasiado enfocado en los barcos que van al lado, vas a perder de vista el timón que Dios puso en tus manos. Y lo irónico es que mientras tú envidias el trayecto de otro, ellos están deseando tener la calma que tú transmites, el gozo que tú ignoras, la gracia que tú no ves. Así de absurda es la comparación. Entonces, ¿qué puedes hacer? Primero, elimina en silencio ese hábito. No hace falta que lo anuncies. No necesitas declararlo en voz alta. Solo decide dejarlo ir, como quien suelta una prenda vieja que ya no sirve. Cada vez que esa vocecita te diga, mira lo que él logró, responde en tu mente, gracias, Señor, por lo que me diste a mí. Practica la gratitud, no como cliché, sino como arma espiritual. Agradece tus avances, agradece tus luchas, agradece tu historia. Porque cuando pones tu enfoque en lo que tienes y no en lo que otros poseen, algo poderoso ocurre. Vuelve la paz. Y si algún pensamiento intenta hacerte sentir que no estás a la altura, recuérdale esto: Cristo te hizo suficiente, no por méritos, sino por gracia.
porque el valor de tu vida no se mide por el éxito visible, sino por la obediencia constante. Así que deja de mirar a los lados, empieza a mirar al cielo, porque al final no se trata de cuánto corriste, sino de si corriste la carrera que Él te pidió. Compararte con otros solo te desvía, pero cuando caminas tu propio camino, con gratitud, con humildad, con gozo, descubres que la libertad más profunda no está en ser el mejor, está en ser fiel. Y eso, hermano, hermana, sí que vale la pena. Hoy has recibido 2 regalos espirituales. El primero, entender que los deseos que valen la pena nacen desde una fe activa, no desde la carencia. El segundo, aprender que el alma no puede volar si está atada a pesos del pasado. Hermano, hermana, no estás solo. Dios camina contigo, pero Él necesita espacio para obrar en tu vida. Y ese espacio se crea cuando tú sueltas lo que no te edifica y actúas como el Hijo de Dios que eres. No sigas esperando. El momento es ahora. La libertad no llega cuando cambian las circunstancias, sino cuando tú decides caminar en obediencia, en fe y con propósito. Si este mensaje tocó tu corazón, te invito a dejar un comentario con la frase: yo decido soltar y avanzar con Dios. Me encantará orar por ti. Dale like si crees que más personas necesitan escuchar esta verdad. Compártelo con alguien que esté atravesando una tormenta y suscríbete para seguir caminando juntos en esta comunidad de fe, sabiduría y crecimiento. Que el Señor te bendiga y te fortalezca hoy y siempre.